Agradecemos la gentileza que tiene con nosotros Josefa Vázquez Ceballos, la decana del Colegio de Enfermeros de Perú, quien se encuentra en nuestra invitada esta mañana. Qué gusto saludarla, gracias por atender esta invitación. Buen día. ¿Cómo está, José? Un gusto estar acá con ustedes. Deseamos conversar con ustedes porque conocen muy de cerca la realidad en el país. Ustedes están en todo el territorio nacional y de la labor que se desempeñan los enfermeros desde el Colegio de Enfermeros de Perú, siempre es bueno echarle una mirada, ¿no? Estamos a pocos días del inicio del año escolar, ¿no? De esa mirada cercana que ustedes tienen en distintos puntos del territorio nacional, ¿qué riesgos se están enfrentando a pocos días del inicio del año escolar en el aspecto médico, en el aspecto de la salud? Bueno, nuestro país se enfrenta pues varios problemas de salud pública y creo que el día de hoy han iniciado varios colegios ya particulares, dentro de poco van a iniciar los colegios públicos y los problemas que se enfrentan, como todos hemos visto, pues es el golpe del calor, ¿no? Hemos visto que las temperaturas son sumamente elevadas en nuestro país, no estamos preparados, tenemos zonas en donde los pobladores no tienen ni siquiera acceso al agua. Por otro lado, estamos un poco recomendando también nosotros desde el Colegio de Enfermeros a los colegios que no hagan formar a los niños porque se pueden deshidratar, que los padres les den líquido en sus loncheras, quizá un poquito más de lo acostumbrado. Y otro problema que tenemos es pues actualmente el problema de los 2 casos que se presentaron de sarampión, ¿no? Nosotros como país hemos erradicado ya enfermedades como la tos convulsiva, el sarampión. Lamentablemente el COVID pues no nos permitió tener coberturas de vacunación como años anteriores y esto se ha ido sumando y actualmente es una amenaza la que tenemos. Que se hayan presentado 2 casos en nuestro país también nos preocupa y al inicio de clases tratar en lo posible que los niños estén con su calendario de vacunación completa, ¿no? Ese es un tema bastante preocupante. ¿Se está cumpliendo, ustedes que trabajan muy de cerca en distintos confines del país, en las zonas más alejadas del país, se están cumpliendo con el esquema de vacunación para niños fundamentalmente? Bueno, nosotros como país lo primero que tenemos que decir es reconocer que tenemos vacunas que protegen para 28 enfermedades. Yeah. Somos dentro de Latinoamérica uno de los mejores países con los mejores biológicos. Lamentablemente, cuando vino la pandemia del COVID, se cerraron los centros y puestos de salud. Fue la política de nuestro país, no se vio el aspecto preventivo promocional porque se dio preferencia a la atención del COVID. Eso trajo como consecuencia que las coberturas de vacunación sean muy bajas. Hoy, actualmente, hablando, por ejemplo, de la vacuna para que protege del sarampión, tenemos en la primera dosis una cobertura muy baja. Para decir que tenemos una cobertura alta, tenemos que tener un 90-95% de niños vacunados. En la segunda dosis, 65% tenemos y en la primera 85, 80 en algunas regiones y mucho menos en otras, lo cual es preocupante y por eso el Ministerio de Salud está poniendo todo su esfuerzo comunicacional, ha trabajado diferentes estrategias para que la población se informe el riesgo que corren sus hijos si no tienen las 2 dosis de vacuna contra el sarampión. Ese por el lado del sarampión, que es un tema preocupante, se presentó el primer caso en Lima, y sabemos que se están haciendo esfuerzos, naturalmente, desde el Ministerio de Salud. El otro tema es el dengue, que tiene otro componente, un componente más social. Y ahí también hay que echarle una mirada, no solamente al aspecto clínico, al aspecto médico, al aspecto preventivo, sino al aspecto social, ¿no? Porque en muchas de nuestras comunidades, uno de los principales temas es la falta de agua y saneamiento. ¿Ustedes cómo están haciendo este enfoque? Porque también hay localidades, como es el caso en el norte del país, están seriamente afectadas. Ya el propio ministro ha reconocido que vamos a tener un crecimiento exponencial de dengue para el mes de marzo. ¿Cómo desde el colegio médico se puede generar un aporte, coadyuvar y trabajar muy de cerca, justamente en trabajo de prevención? Sí, el problema del dengue pues es un problema de salud pública, ¿no? Así es. Que tiene definitivamente determinantes sociales por las cuales el Estado tiene que trabajar. Y para abordar el dengue, no solamente tiene que ser el Ministerio de Salud, tiene que ser el Ministerio de Educación, la sociedad civil, los gobiernos regionales, los gobiernos locales.
las municipalidades que también tienen presupuesto para la salud. ¿Y esto se está cumpliendo? En realidad, muy poco. Sin embargo, ya el Ministerio de Salud ha determinado un dinero importante que estoy enterada que se ha distribuido a las regiones. Y yo, desde el Colegio de Enfermeros, ¿cómo intervenimos nosotros para este problema del dengue? Siendo un problema que tiene muchos factores, que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con la educación. Nosotros a nivel nacional somos 113,000 enfermeras que estamos distribuidas a lo largo y ancho del país. Y sobre todo en este tema del dengue estamos interviniendo, tratando de educar a la población, de orientar para que permitan que las brigadas ingresen a su casa y puedan fumigar, para que no dejen, por ejemplo, el agua descubierta, para que si tienen agua, porque la realidad de nuestro país es distinta. Tenemos lugares donde compran agua, donde guardan agua para poder abastecerse en su consumo diario. Entonces hay que educar a la población que tiene que estar cerrado. Ahora, se lo pregunto porque hay localidades donde los enfermeros cumplen esta labor, ¿no? De orientación, una labor también de asistencia médica, ¿no? Donde hay lugares donde no hay incluso niveles de atención 1, o sea, estamos totalmente desprotegidos. Por eso se le preguntaba, ¿de qué manera ustedes están coadyuvando y de qué manera esto puede, de una u otra manera, generar unas condiciones para mejorar ante los casos que se están presentando? Bueno, nosotros, como les digo, las enfermeras y enfermeros trabajamos en los 3 niveles de atención, en el aspecto preventivo promocional, sobre todo en el primer nivel. Hay más de 8,000 centros y puestos de salud donde está el médico y la enfermera, y en algunos no hay médico, solamente enfermera. Entonces, se está educando a la población sobre los hábitos, sobre el recojo, ¿no?, de todos los residuos sólidos, cómo guardar el agua, incluso se les está recomendando no tener flores, pero eso es parte de la educación. Y la otra intervención es determinar de manera oportuna la sintomatología de algún paciente probable diagnóstico de dengue, para poder derivarlo de manera oportuna y sea tratado siguiendo las guías de práctica clínica, porque nuestro país tiene guías cómo atender en los casos de dengue y de tal manera evitar que los pacientes se compliquen, ¿no? Y ustedes tienen mucha experiencia, ustedes han cumplido una labor apostólica casi cuando se presentó los casos de COVID en nuestro país, ¿no? O sea, tienen muchísima experiencia. Bueno, nosotros como enfermeras debemos recordar, no podemos olvidar que en el año 2020, cuando se presenta el primer caso de COVID, cuando toda la población tenía temor a acercarse al primer paciente, cuando en los hospitales se veían todas las medidas para atender, fuimos las enfermeras las que estuvimos en primera línea, como lo estamos hasta el día de hoy. Pusimos la cara, el hombro y estuvimos en condiciones aún difíciles porque el país no tenía mascarillas, no tenía equipos de protección. Nosotros hemos perdido 178 enfermeras que dieron su vida llevando cuidado, salud a los peruanos y peruanas. Y nosotros como autoridades reconocemos a nuestras héroes y heroínas turquesas que perdieron la vida llevando salud, pero también tenemos que decir que muchas veces el trabajo de la enfermera no es bien reconocido. La pandemia sirvió para que la población ponga sus ojos, reconozca el esfuerzo, el profesionalismo y el trabajo de la enfermera. Sin embargo, la enfermera no vive solamente de reconocimientos verbales, sino de hechos. Y tenemos todavía un porcentaje elevado de más de 25,000 enfermeras que son contratadas bajo la modalidad de terceros y CAS, con condiciones muy por debajo de la canasta básica familiar, condiciones que no representan el estudio. La enfermera estudia 5 años, se expone al riesgo, y yo creo que la pandemia del COVID tiene que servir para que las autoridades cambien la política social del país. Las políticas públicas tienen que ser políticas a largo plazo, tener política de acuerdo al recurso humano, porque el COVID se fue, o vivimos con el COVID, pero puede venir otra pandemia y tenemos que tener un sistema de salud fuerte, robusto,
que haga frente a cualquier problema de salud pública y no lo tenemos. En este último tema que usted acaba de abordar, ¿no?, la precariedad laboral de más de 25.000 enfermeras, ¿a qué se debe y por qué no se soluciona? Al presupuesto. Lamentablemente somos uno de los países latinoamericanos que el presupuesto de la República es muy corto para salud. En estos últimos años hemos tenido incremento de 2 o 1%, porque hubo un grupo de personal de la salud, no solamente enfermeras, que trabajaron como CAS COVID y luego pasaron a CAS regular, pero eso se sucedió en el Ministerio de Salud. Sin embargo, en eSalud tuvimos 15,000 personas, recurso humano, entre médicos, enfermeras, otras profesiones, que quedaron al aire porque se les suspendió el contrato y algunos de ellos pasaron a trabajar en la modalidad de servicios no personales, sin vacaciones, sin almuerzo, con jornadas exhaustas, largas de trabajo, sin ningún beneficio, y hasta el día de hoy, eSalud no ha cumplido con una ley que se dio en su momento, que todo el personal CAS COVID debería pasar a CAS regular. Bien, ahora, en el aspecto de por qué esta regularización, porque el Congreso incluso ya había planteado encontrar una solución a esto. ¿Y cuál ha sido la respuesta, no de este gobierno, sino también de gobiernos anteriores, frente al tema de los que se encuentran en situación de CAS? El problema del CAS no es de ahora, tan igual que nuestro sistema sanitario, que es caótico y que tiene años por muchos gobiernos que no han puesto una mirada distinta para mejorar el sistema. El contrato de recursos humanos pues tiene desde la época del presidente Fujimori, ¿no? No voy a entrar en política en tocar nombres, pero tengo que hacerlo, en donde se empezó a contratar los SNP, me parece, SNP, y luego ha tomado diferentes nombres, y a través de la historia, ya pues más de 15 años, que nuestro personal de salud tiene una diversidad de contratos. Una enfermera que estudia 5 años, que hace 2 años de especialidad, trabaja con un sueldo de 1.500 soles en una región y puede en otra ganar 1.300. Y la misma enfermera, bajo la misma modalidad, puede ganar en Lima 1.800. Lo que hemos pedido nosotros es que haya una política remunerativa, que el primer nivel de atención, una enfermera que sale, egresa y hace serum, que según las normas en nuestro país tiene un sueldo de 3.500, mínimamente toda enfermera que es contratada gane lo básico, que es 3.500, pero no se cumple. En la actualidad siguen contratando, haciendo convocatorias de concursos con remuneraciones irrisorias que no representan los años de estudio, el riesgo al que está expuesta la enfermera, no representan ni siquiera la canasta básica familiar, porque hoy en día pues todo ha subido, ¿no? Entonces, como colegio de enfermeros siempre alzamos la voz de protesta, porque representamos a 113,000 enfermeras del país y creemos que la razón de ser de una enfermera es llevar salud, cuidados a toda la población peruana, pero también exigimos condiciones dignas de trabajo. Bien, a Josefa Vázquez Ceballos, decana del Colegio de Enfermeros del Perú, le agradezco la amabilidad de haber compartido esta invitación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy agradecido, no sé si tengo algo que agregar, por favor. Bueno, agradecer la oportunidad de poder dirigirme a la población y manifestar la situación de las enfermeras y también analizar algunos temas de actualidad en nuestro país y saludar a las enfermeras que en estos momentos están brindando cuidados a la población peruana y exhortar sobre todo a los padres de familia que lleven a sus niños a vacunar. Hay vacunas, hay enfermeras, el Ministerio de Salud ha dispuesto centros y puntos de vacunación a nivel nacional y no tenemos por qué tener bajas coberturas de la vacunación a nuestros niños. La mejor forma de protegerlos es vacunarlos. Le agradezco la amabilidad. Estuvo con nosotros Josefa Vázquez Ceballos, decana del Colegio de Enfermeros de Perú.